Seguimos en el ático con la conducción de Cristian Faravelli. Bien, para comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 0341 527 3420, interno 22, para dejar mensajes en el contestador, o bien contacto @amsradio.com o en el Facebook, ahí nos ubican, amsterdamradio.com. Bien, mensaje de texto 3413-690905. Estamos aquí conversando, bueno, y nosotros seguimos fuera de aire, charlando todo esto que tiene que ver con el teatro, ¿no? Con Oscar Moreno y Omar Tiberti, dos personas bien relacionadas a lo que tiene que ver con el teatro, y no desde ahora. Ambos tienen una trayectoria y en el libro aparecen, ¿no? Contando todos de sus comienzos y todo lo que han hecho, y que después vamos un poquito, ustedes mismos nos van a contar a la gente, ¿no? Contarle a la gente, a compartir todo esto que tiene que ver con el teatro. Así que personas que han estado ligadas desde muchos años al teatro y que conocen esto desde muy adentro. No es que voy, subí un escenario y hice una obra, ya está, no. Bien comprometido con este tema. Y eso, y más allá, bueno, ustedes lo van a comprobar, aquellos que se acerquen a la lectura de este libro, donde habla muy bien sobre los comienzos de todo esto que tiene que ver con el teatro, bueno, temas relacionados al nacimiento, ¿no? del teatro independiente, cómo surge, porque ahí también lo explican, que es muy interesante, cómo es que aparece en un momento. No es que surgió porque surgió, sino que también hubo una causa, ¿no? Siempre ahí con cuando eran más de producciones y que se empiezan a un poco. Omar, ¿cómo es el tema? Bueno, ¿por qué aparece el teatro? Y nace el teatro independiente del productor, claro, que siempre buscaba una obra para un determinado personaje, pero que no importara lo que se dijera, sino que sí acudiera el público. Eso, en un momento dado, en la calle Corrientes había siete, en el año 1934 había 7 teatros en la calle Corrientes, ¿no? Desde Esmeralda hasta Callao. Sí, sí, sí. La mayoría eran bufones. Yo creo que la buena influencia de actores españoles que se radicaron por razones políticas en la capital federal imitó a muchos actores argentinos y influyó en las decisiones de los productores en cambiar ese tipo de cosas. Y ahí tuvimos, afortunadamente, un movimiento que siguió a los fundadores del Teatro del Pueblo. Claro. A partir de ese momento, un año difícil, año 1930, la influencia del primer golpe de Estado, ya con una autoridad demasiado represiva, y como siempre hay actores que se oponen a ese tipo, afortunadamente, todavía existen actores que se oponen a ese tipo de acciones tan violentas y represivas, nace con un grupo de actores el Teatro del Pueblo, ¿no, Oscar? Sí, de Barletta, claro, de la línea Barletta. Claro, eso a raíz, bueno, de desprenderse de un productor donde, así es, inclusive claro, no estaban las cosas muy claras, a lo mejor a nivel producción, o sí, a nivel, digamos, indudablemente de forma de... Esa experiencia de Barletta tiene el mérito de haber rescatado la dramaturgia internacional, claro, porque antes eran todas obras por encargo. Entonces Barletta abre el abanico y empieza a rescatar obras importantes, inclusive algunos de los clásicos, ¿no es cierto? Pero no fue solamente él, ahí estaba Eichelbaum, claro, estaba Roberto Art, claro, había un montón de gente, claro, pensante, que lo acompañaba en todo ese proceso. Un poco el Teatro del Pueblo eso empieza en 1926, pero ese movimiento, digamos, claro, de recomposición y de rescate del auténtico teatro, donde había
otra temática, donde había otro mensaje. Sí, sí. Le decían a Barletta el hombre de la campana. ¿Por qué? Porque se ponía en la puerta con el cencerro, ¿no? Vengan a ver una cosa distinta a lo que ustedes están acostumbrados a ver. Me encantó eso del cencerro. Tengo por ahí uno, me parece que vamos a empezar antes de una función a aplicarlo. El hombre de la campana, ¿no? Claro. Él mismo personalmente. Claro. Adolecía de un montón de cosas, lo que todo movimiento que empieza con gente a veces inexperiente tenía, no decíamos que era el Old Vic, ¿no es cierto? Claro. Ni el Berlin Ensemble, pero era una gente que quería modificar sustancialmente lo que significaba la dependencia, no solamente del empresario que le exigía ciertas obras al cómico de turno, sino que también rescataba una dramaturgia que no se daba en la Argentina. Ahora, que tenía otros valores. El tema de que también una de las cosas que plantean, el tema de la censura, ¿no? Siempre la censura se acomodó a las épocas, a los tiempos, los que hoy, digamos, lo que hablábamos, esto, que creo que no lo comentamos en el aire, el tema de las piernas de las actrices, bueno, en esa época es de acuerdo también a la época, ¿no? De donde nos ubicamos. Para ellos era eso pecaminoso. Hoy eso ya no existe. No, hoy pero hace mucho existía. Pero no hace mucho existía. Y ahora existe. Tenemos todavía, ¿ustedes creen que todavía hay censura? No vamos a entrar mucho en el terreno político ni dar las tendencias. No vamos a entrar a ese tema, pero... Es una censura solapada, por ejemplo. Pero todavía existe, ¿no? León Ferrari, cuando hace la exposición en el... ¿Cómo se llama? En el Siam Ditela, en el Siam, en el Ditela, el teatro... en ese movimiento modernista que se crea en Buenos Aires, con todas las cosas de vanguardia, tuvo hasta amenazas de los sectores más reaccionarios de la sociedad argentina. ¿No es cierto? ¿Y qué pasa con la censura solapada, que no la hace directamente el gobierno? Pero que se boicotea, donde no sale, por ejemplo, en prensa. Claro, es donde de otra manera. Se deja pasar la cosa, y si vos sabes que si un remate no sale en la capital, no se hace el remate. Ya no es, como decían, Nini Marshall, censurada porque utiliza un lenguaje que no educa, y entonces directamente se lo decían, vuela, fuera. Ahora ya es como que, me parece como, no, esto lo vamos a dejar de lado, no lo vamos a publicar, no lo vamos o sea, como que de alguna manera existe. ¿Qué es lo que se promociona? ¿Qué es lo que se promociona? El rating, ¿qué es el rating de televisión? ¿Por qué hay ciertos ratings en ciertos programas que indudablemente son negativos? Porque el audiovisual, el arte audiovisual, el oído y la vista, y eso está comprobado científicamente, tiene una penetración del 80%. Vale decir que deja el 20% para los otros sentidos: el tacto, el olfato, 80% de lo que de penetración intelectual. Claro. ¿No es cierto? Sí. Entonces, un chico que ve televisión, ¿qué hay en televisión? Violencia, permanentemente violencia. Vos ves un programa que no haya violencia. Sí, seguro. O un programa, qué sé yo, esto que hace Tinelli, por ejemplo, que hace bailando por un sueño con los enanos, como por ejemplo, donde hay indudablemente una deformación. Bueno, eso tiene un rating tremendo. Nosotros, que el teatro independiente, tenemos que luchar contra un gigante. Entonces, ese gigante no es David y Goliat. Claro. ¿No es cierto? Claro. Es menos que David, para llevar a un público que tuvimos en un momento determinado en la década del 60 y del 70, en espectáculos donde nosotros, por ejemplo, El Faro, debajo del puente con el Guapo del 900, nosotros metimos en 3 meses 10.000 personas. Hoy, hablando de público, ¿el público quiere ir a pensar en la sala o quiere ir a decir voy a pasar un rato a divertirme? El público quiere ir a ver lo que se ve en televisión. Bueno, pero esa es la cosa masiva. Pero siempre lo hubo. En la época nuestra también había espectáculos que venían, pero habíamos logrado que de alguna manera
nosotros hacíamos funciones viernes, sábado y domingo y estábamos temporada con la misma obra. Ahora se hace una obra 4 veces al mes. Sí, eso es una cosa que me encantaría charlarlo también, pero porque es algo que charlando, ¿ya ves? Por eso, que no se habla mucho, porque uno cuando va a una sala, vengo a pedir sala por 3 meses, no se puede, ¿cómo que no se puede dar por 3 meses seguidos? No, acá damos un día, 2 a cada grupo. No, vos vas a buscar una sala en estos momentos aquí en la ciudad de Rosario y si da la posibilidad te la dan para 4 funciones mensuales, o los viernes o los sábados o los domingos. Y nosotros, que la producción la hacemos nosotros, con esas 4 funciones no podemos recuperar el monto de lo invertido en la producción. Claro, pero aparte ahora no solamente en producción monetaria, sino en humano, porque hay inversión. Pensá que además esa inversión tenemos que pagar la publicidad, el vestuario, la escenografía. También quisiéramos de alguna manera llevarnos un porcentaje. Seguro, es lógico, un trabajo. Ahora convendría, ya que estamos en esto, poder hablar de la eficiencia del Instituto Nacional de Teatro. ¿No es cierto? Por eso estamos en estos momentos, y vos lo debes saber, tratando de que Santa Fe pueda tener una ley provincial de teatro. Bien, es bueno esa que lo ley señales. Provincial de teatro, y no un instituto provincial. La ley puede de alguna manera solventar hasta en el elenco más distante o modesto de una población, de una comuna, poder a través de esa comuna poder acceder a un apoyo para seguir haciendo teatro. Esa sería una ley. Estamos, como vos sabés, bien. Y esto lo hablamos el otro día, sí, con nuestra primera entrevista, hablamos de una comedia provincial. Afortunadamente, después de 50 años ya tenemos la comedia municipal, con 2 éxitos rotundos, que fueron Relojero y Doña Disparate y Bambuco. Sí. Ahora, en estos momentos, Rosario, a nivel municipal, ha convocado a un... ¿cómo se llama? A dramaturgos de la provincia de Santa Fe y Entre Ríos, para que el año que viene se pueda llevar al escenario una obra de un dramaturgo de nuestra zona. Siempre con la premisa de la comedia municipal, que después de tantos años podemos, en esta pampa húmeda que nosotros, así, ¿cómo podría decirte? Nos llenamos la boca de tener tanta riqueza. La última ciudad importante del país no tenía comedia municipal. Lo logramos hace 2 años, el 6 de septiembre del 2002.